Catalina Noriega, ya estamos escuchándote. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues ya vuela el Papa Francisco, primero a Cuba, después vendrá a México, y mi querido Héctor, hay un alboroto impresionante. Pero mi querido Héctor, ayer que hablábamos del infierno, pues también al gobernador de Nuevo León, al famosísimo Bronco, le metieron una repasada en el Congreso, que Dios guarde la hora. Mi querido Héctor, legisladores como el panista Marco Cortés lo acusaron de estar descuidando el gobierno de Nuevo León para apoyar a candidatos independientes como él que van a lanzarse en estas próximas elecciones. El PRI, mi querido Héctor, le dijo que no había renovado el contrato que tenía el horror de Rodrigo Medina con la Federación y con las Fuerzas Armadas para que se encargaran de cuidar ese famoso penal de Topo Chico. El caso es, mi querido Héctor, que ya salió el Bronco. Un Bronco que salió, te diría yo, muy tarde, después de 9 horas, a decir que todo lo que le han gritoteado son cuentos chinos, que por qué nadie ve el tiradero que le dejaron, que él está dedicado a tratar de limpiar ese cochinero que, por supuesto, le aventó Rodrigo Medina. Mi querido Héctor, yo creo que en primer término el PAN no está para abrir la boca en esta cuestión. Ahí en épocas del calderonato, recordemos lo que fue Nuevo León, los tamaños de inseguridad, la tragedia del Casino Royal y ese presidente municipal panista, Larrazábal, involucrado hasta las cejas en el negociazo de los casinos con o a través de su hermanito, el señor de los quesos de Oaxaca. Según él, es lo que les vendía a los casinos y por eso se transmitió un video en el que aparecía recibiendo dinero ¿de quién? De los propietarios. Pues mi querido Héctor, esto es de tales tamaños de podredumbre que en efecto hay que compadecer a los que llegan o reciben un gobierno. Todo mundo dice qué maravilla, ganó, ya tiene las mieles del poder. ¿De cuál poder, mi querido Héctor? ¿Qué están encontrando los que arriban a un nuevo gobierno? Arcas vacías, deudas impagables,
desorden por todas partes, inseguridad incontrolable, mi querido Héctor, una problemática que por supuesto no pueden resolver de la noche a la mañana. Y no es que defienda yo al Bronco, pero mi querido Héctor, yo nada más pienso en el megalelo que llegue al gobierno de Veracruz, que se va a encontrar un estado en una decadencia insospechada, un estado en el que se han entronizado las bandas delincuenciales, en el que hacen lo que se les da su recochina y regalada gana, un estado lleno de cadáveres, lleno de fosas. Mi querido Héctor, a mí me da risa que alguien, por no decir ganas de llorar, que alguien aspire a llegarle a la silla embrujada de estas entidades con esta problemática. Pero mi querido Héctor, el poder es el poder, las ambiciones son las ambiciones, las promesas de campaña son promesas. A la hora de cumplirlas se encuentran con que no existen condiciones para poder empezar a trabajar con algo de orden porque lo único que hay es desorden. Así que, mi querido Héctor, le tocó al Bronco. A partir de ahora, vamos a ver si va a tener la capacidad. Por lo pronto ya dijo que el convenio con las Fuerzas Armadas estaba solicitado desde el mes de noviembre, que él habló con el general Cienfuegos. Pues vamos a ver si recibe ese apoyo indispensable para poder enderezar por lo pronto la marcha de ese penal de Topo Chico. Y mi querido Héctor, ese es nada más uno de los miles de problemas a los que se va a tener que enfrentar. A ver si el Bronco es tan bronco. Pero al Bronco le podrán salir los problemas que ustedes quieran imaginar. Que el agua, con que meta al bote a una persona, pasa a la historia. ¿A quién tú? A su ex. ¿A Rodrigo Medina? Sí. Tal cual, mi querido Manelic, pero yo no he visto claro, ¿eh? Yo reitero, son ladrones, no conejos. Y hacen una serie de malabares. Ten en cuenta que con esos capitales que se llevan, tienen los mejores abogados fiscalistas, los mejores despachos contables. Claro, hacen unos batiburillos que no hay quien desenrede esas madejas. Y para acusar de robo a un ex desgobernante, tienes que hacer auditorías. Las auditorías toman un tiempo larguísimo. En fin, no es nada sencillo. Yo reitero, vean cómo ese horror del señor Granier ha ido ganando juicio tras juicio. Al rato, mi querido Manelic, vamos a ver al briago
que se lucía diciendo que tenía 400 pares de zapatos en plena libertad. Pues sí, en Saltillo acabamos de verlo. Gracias por hoy, Catalina, como siempre. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.